18 horas. Agenda Sindical. El noticiero de la UTE, conducido por Paula Galignana. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Por Radio UTE. Secretaría de Salud Laboral. Martes a jueves, de 16 a 19 horas. La escuela pública como bandera y en el aire. Estás escuchando Radio UTE. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en un mundo de gusanos capitalistas. Hay que tener coraje para ser mariposa. Sí, vamos a desahogarnos. Sí, queremos encontrarnos. Sí, necesitamos mirarnos. Sí, deseamos escucharnos. Sí, nos pensamos juntos porque sí, necesitamos ESI. La E, sí. En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. En Argentina, el encarcelamiento de una expresidenta electa 2 veces por el voto popular y la principal opositora política al gobierno fascista de Milei no puede ser leído como un hecho aislado ni puramente judicial. Es, en todo caso, la expresión visible de una disputa mucho más profunda, la disputa por la democracia. Cristina Fernández estará privada de su libertad después de un proceso judicial viciado de errores jurídicos graves. El sistema judicial argentino, con la Corte Suprema a la cabeza, ha dejado de disimular neutralidad. Hoy actúa como un actor político más, con intereses, alianzas y objetivos. Su poder no se construye desde la legitimidad democrática, sino desde la opacidad institucional y la complicidad mediática. Es lo que María Eugenia Ludueña y otras feministas nombran como la judicialización de la política y la politización de la justicia. Ya no se trata solo de arbitrar conflictos políticos de la Argentina dentro del marco del sistema judicial. Recordemos que la proscripción judicial es el resultado del fracaso de la votación del proyecto de ficha limpia. Se trata de construir un sentido, de definir qué voces pueden circular y cuáles deben ser silenciadas. En este escenario, la cárcel no es una sanción penal, sino es una herramienta de disciplinamiento político a todo el pueblo argentino. Y no es casual que este disciplinamiento caiga una vez más sobre una mujer en política. El castigo sobre los cuerpos disidentes, y aquí lo disidente no es el género sino el modo de ejercer el poder, es una forma de restaurar el orden simbólico que se percibe como amenazado. Cristina encarna esta amenaza. Su prisión no es la de una ciudadana más, es la de una expresidenta que lideró un proceso popular que tocó intereses económicos, de medios de comunicación y de lo que ella llamó el partido judicial. Es también un mensaje al conjunto del campo nacional y popular y particularmente por disolver cualquier intento de oposición política partidaria organizada al gobierno de Milei. El sistema judicial le cuida la espalda a Milei y rompe con la democracia, porque hubo un mensaje claro cuando cayó ficha limpia. No hay voluntad del poder legislativo en sancionar a Cristina por su participación electoral. Por eso, este editorial no es la defensa individual, es defender a una líder política, es defendernos a nosotras que hacemos política, es defender la democracia de nuestro pueblo. Porque ¿qué democracia habitamos si los votos pueden ser anulados por sentencias judiciales? ¿Qué institucionalidad queda
cuando el poder judicial se convierte en brazo operativo del poder político, económico y mediático. El vínculo entre Cristina y el pueblo no se puede explicar desde la lógica tradicional del liderazgo. Se explica desde la capacidad de construir sentido, redistribución económica, crear conciencia política, defender los derechos humanos de todas, de todos y de todes, y desafiar algunos privilegios, muchos privilegios. Desde ahí se vuelve intolerable para las élites económicas, mediáticas y judiciales. El vínculo con el pueblo no es un dato menor. La masividad del apoyo popular a Cristina, aún hoy, incluso estando presa, es otro de los elementos que la vuelven peligrosa para el sistema. Porque cuando el pueblo se identifica con una figura política, está diciendo: esta voz también es mía. Y en una democracia formal que tolera el voto, pero le teme al poder popular, esa identificación es rápidamente criminalizada. Lo hemos visto en América Latina con Lula, con Rafael Correa, con Evo Morales, lo vemos hoy con Cristina Fernández. Para el poder económico concentrado, una mujer con poder popular no es una anomalía, es un problema. ¿Qué implica entonces el encarcelamiento de una figura con ese nivel de legitimidad popular? Implica un intento de anular no solo una trayectoria política, sino un lazo social. Implica decirle al pueblo: tu voto no vale, tu afecto no cuenta, tu historia no importa. En los últimos años, la intervención del Poder Judicial en los procesos políticos de América Latina ha dejado de ser una anomalía para convertirse en una constante. La doctrina del lawfare, la utilización del aparato judicial para perseguir a líderes y proyectos populares, ya no es una sospecha teórica, es una estrategia probada, aplicada y legitimada por sectores del poder económico y mediático. En Argentina, el caso de Cristina Fernández es paradigmático, no solo por la magnitud de su figura política, sino porque su persecución judicial no se sostiene en pruebas contundentes ni en el debido proceso, sino en la construcción de un clima de condena previa, mediática y simbólica. El Poder Judicial ha mutado. Ya no se trata de un órgano imparcial que garantiza derechos. Se ha convertido en un actor político con intereses y alianzas concretas. La Corte Suprema de Justicia opera hoy con una lógica corporativa, ajena al control democrático y funcional a los sectores que se oponen a cualquier intento de redistribución o regulación del capital. El golpe blando, como lo conceptualiza el politólogo Gene Sharp, y que ha sido reconfigurado por autoras feministas como Raquel Gutiérrez y Rita Segato, se basa en tres pilares: la deslegitimación política, la intervención judicial y la manipulación mediática del sentido común. En este esquema, los medios hegemónicos no informan, intervienen políticamente, editorializan, criminalizan y editorializan de nuevo. Operan no solo sobre las figuras políticas, sino sobre el imaginario colectivo. En el caso de Cristina, la estrategia fue sostenida, planificada y eficaz. Instalar sospecha, degradar su palabra, patologizar su carácter y convertir su figura en un sinónimo de corrupción, un castigo simbólico antes que judicial. La socióloga feminista Rosalind Gill advierte que la cultura mediática actual despliega una vigilancia constante sobre las mujeres en el espacio público, juzgándolas no solo por lo que hacen, sino por cómo lo hacen, cómo lucen y cómo hablan. Cristina fue tratada como un objeto de escrutinio permanente. Su tono, su ropa, su edad, su gestualidad. Nada de eso fue anecdótico, fue parte del disciplinamiento. El feminismo tiene mucho para decir sobre esto, porque sabe que el disciplinamiento de las mujeres no empieza ni termina en el ámbito político ni judicial. Es una estructura cultural que opera también desde la comunicación, generando rechazo, odio y miedo hacia cualquier figura que desafíe el orden establecido. Y hoy, más que nunca, urge una lectura crítica de estos mecanismos,
porque cuando el discurso mediático se vuelve un brazo de la persecución judicial, lo que está en juego no es solo una persona, sino la posibilidad misma de una política transformadora y feminista. El encarcelamiento de Cristina Fernández no puede entenderse sin analizar cómo opera la violencia política en clave de género. Lo que se castiga no es solo un proyecto político, sino el modo en el que ese proyecto fue liderado por una mujer que se negó a ocupar un lugar subordinado, que habló con autoridad, que condujo con firmeza. En sociedades atravesadas por estructuras patriarcales, eso no se tolera fácilmente. El cuerpo femenino en el poder, y más aún el de una mujer del campo nacional y popular, se vuelven blanco de una violencia específica, que es judicial, mediática y simbólica. En este marco, la democracia se vacía cuando los poderes no electos deciden sobre la voluntad popular. Y esto no es una excepción, es una tendencia regional. El lawfare, los golpes blandos y la criminalización de la política popular son parte de una nueva forma de autoritarismo que no necesita uniformes, pero sí complicidades. Frente a esto, no hay lugar para el silencio. Como feministas, como militantes y como ciudadanas sabemos que la organización colectiva y popular es la única respuesta posible. Cristina no es un mito, es una expresión concreta del deseo popular de una vida más justa. Defender su libertad no es un acto personalista, es un acto de democracia. Y es también un acto feminista, porque defender a las mujeres que ejercen el poder es parte de la disputa por una sociedad donde el poder no sea un privilegio, sino un derecho compartido. No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, cómo cambiar el mundo. Y cuando duermo boca abajo sueño, y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el techo y pienso en la cosa de mí que no soporto más, pero no importa, el tiempo está para cambiar y empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Me siento sincero y tanto que nunca puedo bailar cuando no lo está escuchando el corazón. Si me ves por la calle, seguro que voy cantando
golpeando las manos o revolviendo el aire, haciendo redoblar el pecho. Y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder. Eso es un ajedrez. Cuando me acuesto miro el techo y pienso que hay una parte que yo nunca te conté. Cuando me quedo solo a veces pienso en vos y en empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. En las escuelas, en los barrios y en el aire. Radio UTE. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 10% de descuento para afiliados UTE en compras por pedido. Almacén abierto por Caminos Abiertos. Comunicate al 11 5 038 1421. Todos los sábados, 14 horas, disfrute las otras facetas docentes con la conducción de Laura Aguirre por Radio UTE, aire de escuela. Bueno, ¿volvimos? No. Buenas Sí. tardes. Ahí Buenas está. tardes, buenos días, buenas noches, según cuando nos escuchen. A todas, Exacto. todos y todes. Olis, olis. Olis. Me gusta la energía que manejamos más allá de, Sí, de la coyuntura. En No mi nos caso- van a robar la alegría. En mi caso yo creo que es una energía contenida por la gripe, digamos, Claro. podría estar más exultante para todos los sentidos, pero es tratando de contener para que avanzar con un programa sin gripe. Lo primero que voy a decir es bienvenida Alba Rueda. Sí, bienvenida, Albita. Mira, me emocioné tanto que se me cayeron los auriculares. Qué linda, Bienvenida. gracias. Yo Lo que también, te muchas extrañamos, gracias. amiga. Gracias, No, las y a quiero pesar tanto. de las anginas, todo estás acá. Sí, 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 porque esto es amor, ¿eh? Esto Sí. es puro amor para hacia nuestras compañeras feministas. La verdad las extrañé un montón. Estuve fuera del país y la verdad ver también el devenir de los hechos políticos y sociales en este contexto fue muy, muy difícil, ¿no? Sí. Podríamos empezar hace un mes atrás, tuvimos elecciones en la ciudad de Buenos Aires, tuvimos también este último tiempo la vista del encarcelamiento a líderes políticos Sí. como a Juan Grabois. Sí. Y la estructura de nuestro programa tiene que ver con la proscripción política, el encarcelamiento judicial y también el disciplinamiento a nuestro pueblo con el encierro a Cristina. Yo creo, Albi, esto que decís y que decías recién en el editorial de la concatenación de los hechos y cómo se fue construyendo. Y yo hay un elemento que quiero traer de por qué termina el partido judicial y los poderes fácticos, ¿no? Y claramente antidemocráticos de nuestro país a jugar esta vuelta. Y es que hace no mucho tiempo cayó el proyecto de ley de ficha limpia en el Senado. ¿Por qué? Porque originalmente con ese proyecto Ya la bajaban. ya implicaba la inhabilitación solo con las 2 condenas firmes en primera y segunda instancia. En ese juego también que está haciendo, que me parece que es interesante también traerlo a la mesa, de la disputa de poder entre las derechas en nuestro país, ¿sí? Y
y la disputa en relación a la construcción de hegemonía de la derecha en nuestro país y quiénes son los actores que se están disputando frente a la imposibilidad, que creo que ya aparte se vino nombrando, ¿no? Del poder mediático junto con los sectores del macrismo, digamos, en nuestro país, que fueron quienes iniciaron además la causa y el procedimiento de Lawfare contra Cristina. Al gobierno de Milei sacarle el apoyo en el Senado, ¿no? En este juego de poderes que están teniendo. Bueno, ahí tuvo que salir a jugar. Obligaron a salir a la luz, a dar un paso de visibilidad a un actor de las sombras. Que estaba en las sombras y que estaba esperando que justamente saliera ese Claro, que si bien viene evidenciando hacia dónde juega y cómo juega, nunca fue tan claro como ahora. Exacto. Nunca fue tan clara la cuestión de la impunidad que tiene el partido judicial, como bien le dice Cristina. Porque la realidad es que está jugando, como en otro momento fue el partido militar, hoy lo estamos por la vía de las leyes. Y la preocupación que esto genera no es solo Cristina, más allá de que Cristina en lo que representa y en lo que es, y ella como persona, pero sí en la cuestión de la institucionalidad. Yo lo que decía el otro día en una nota era esto yo no me atrevo a decirle una democracia de baja intensidad, esto es una dictadura en ciernes que cada vez se manifiesta más activamente y más impunemente. Sí, claro. Y me preocupa mucho, no por las bases y el silencio de quienes estamos comprometidas y comprometidos, quienes hemos estado manifestándonos en la calle, me preocupa mucho que todavía haya tanta gente común de a pie en círculos cercanos que no pueda ver la peligrosidad de esto. La peligrosidad que va más allá de una persona, que obviamente esa peligrosidad representada en lo que hoy le pasa a Cristina. Entonces, bien interesante las dos intervenciones de ustedes, porque reformulando lo que decían antes, esto no empieza con las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, sino en la semana previa, cuando cae el proyecto de ficha limpia, que algo que vos dijiste, Anto, que me parece que también ordena mucho el escenario, es caracterizando este momento como la disputa de las derechas, del liderazgo de las derechas. Sí. Esto también de la extrema derecha y de la extrema derecha que acompaña, que es el macrismo y sus versiones y el mileinismo. Entonces, quizás esa cara desencajada de la candidata macrista cuando se cae ficha limpia bajo la promesa que le habían hecho de que iba a salir, también representaba en algún punto la pérdida de la propaganda política a favor de ellos. Bueno, esto es bien interesante para ver que se puede perder entre ellos con estas chicanas, pero no van a perder el poder. Exacto. Porque ahí, y vos dijiste también, Lore, sale a la luz, sale con claridad los actores que mueven el poder real, que tiene que ver justamente con el poder judicial. Entonces, se pueden chicanear, pero no van a perder posición. Y en este contexto, perdemos nosotros como pueblo, y vos decías algo que a mí me parece que yo quisiera empezar quizás a problematizar esto desde la opinión que tengamos nosotras acerca de, pero ¿qué pasa entonces con tantas personas que también están cansadas de esta disputa a lo largo de los años y la respuesta que tienen es la indiferencia? ¿Cómo tanta gente que ya no le importa solamente que pase o ya no mirar hacia hacia la grieta en Argentina? Ya ni eso, y también el desinterés salir a votar, el porcentaje de gente que fue a votar también marca esto que vos decís. Yo creo que está todo concatenado, digamos, y así es como funciona y cómo ha funcionado esta estructura de Lawfare en América Latina, ¿no? Porque por un lado está la estructura o la estructuración en los términos judiciales, pero después está toda la estructura mediática, que es la que trabaja sobre el sentido común,
de las personas, porque digo Y eso va calando. y lo en el traigo- sentido y lo- común, que es lo que decimos. y lo traigo Es porque el desgano, es el cansancio. en estas es- 48 horas también salió una encuesta de Subán Córdoba respecto de la definición y el fallo de condena a Cristina. Y una de las preguntas que hace Subán Córdoba dice: ¿considera que Cristina Fernández de Kirchner es inocente o es culpable? Y los números son complicados, por lo menos en ese muestreo. Está desglosado por edades. Tenemos de 16 a 30 años, y eso es un elemento interesante. Sí, y es una Es una franja. amplia franja. Se etaria. plantea un 70,9% de los encuestados y las encuestadas que Cristina es culpable. Claro. Son Contra los un 22. niños y los jóvenes que crecieron con en el el mensaje macrismo mediático. y con el macrismo, con la estructura de la construcción de este proceso de lawfare, en donde la pata mediática, que digo, la pata mediática que básicamente es el parte de la construcción del poder real en nuestro país, porque son empresas, digo, ¿no? Los medios, ¿no? Son empresas que tienen intereses, y bueno, entonces Pero tenemos que aparte ahí pensar tenés esto. otro dato interesante. No solo que sus juventudes tempranas son con el macrismo. Sus niñeces y sus adolescencias, en algunos casos, son con el kirchnerismo, donde tenían garantizados un montón de derechos naturalizados, como que salieron de cualquier otro lugar y no de una lucha y no de una decisión política, pero además tenían el pegarle permanentemente y demonizar a Cristina. Sí, esto que básicamente. decías vos, Albi, en el editorial, ¿no? La construcción, y ahí, ¿no? De la construcción, aparte de esta violencia de género mediática, política también, ¿no? Esto de las carteras, los viajes, los El zapatos, el reloj, los peinados, digo, fueron cosas que han ido horadando el sentido común. Y que era un escrutinio que no Permanente. era solo sobre la imagen de Cristina, sino era un escrutinio político sobre la representación política. Exacto. Entonces, esta franja, vos estabas analizando esto y Sí. decías, hay una franja que creció en el macrismo y en la cobertura de los mensajes mediáticos, agregabas, Juli, de Cristina es culpable. Para que el lawfare exista, No sabemos de qué, tiene que pero haber Cristina es Eso, culpable. yo iba a intervención decir, si mediática. uno escarba un poco y pregunta de qué es culpable, No tienen ni idea. no tienen ni idea de lo que pasó con la causa. Bueno, de nos Vialidad. tuvieron de qué No causa saben, hablamos, ni siquiera, no se saben sabe. nada. Y no saben cómo funciona la ley tampoco. Y cómo funcionan las responsabilidades en el gobierno. ya ahí digo. estás Es pidiendo. muy difícil explicar. Y lo podés explicar con situaciones cotidianas. Decir, bueno, che, pero si yo tengo un hijo y mi hijo salió con los amigos, hizo algo, no tengo por qué saberlo salvo que me lo informe. Digo, hay algo del detalle, ni siquiera llevándoselo a algo cercano, porque no es racional. Porque hay una cuestión de lo irracional, hay algo de que está motivado por ese odio, esa construcción. Es culpable y no sabemos qué. Nos tuvieron cuántas horas mirando cómo escarbaban para encontrar un PBI enterrado en la Patagonia, chiquis. Sí, creo que esto además se enmarca claramente, digo, es como un evento, como uno puede pensar en mojones, ¿no? En distintas cuestiones. Bueno, este claramente es un mojón muy importante en términos reales y simbólicos también, de un proceso de ofensiva de clase, Ujú. ¿no? Esto también es como más allá, por supuesto, de la figura de Cristina y toda la argumentación construida en base a la violencia de género sobre ella. Digo, hay después del proceso kirchnerista, digo, y de los avances, y también hay que poder pensar ahora con el diario del lunes, más allá de que muchos y muchas lo hemos discutido en su momento también, los límites de ese proceso, que también nos llevan a donde estamos ahora. Es una ofensiva de la clase, digo, de destruir, por un lado, o ir destruyendo, por lo menos desde este año y medio, pero también hay que contar los 4 años de macrismo y la inacción o el conservadurismo de los 4 años del gobierno del Frente de Todos. La realidad es que estamos viendo que, por un lado, arrasan con los derechos conquistados y, por otro lado, terminan de perseguir
a quien encabezó el proceso, ese proceso popular, ese proceso de participación popular y de construcción de derechos. Bueno, quien lo encabezó, ¿no? Se la persigue y Sí. se la encarcela, digamos, ¿no? Ahora, vos marcabas algo que a mí me gustaría quizás traerlo como algo que compartirles, algo que seguramente ustedes ya lo vieron o ya lo leyeron, pero en este tiempo pude ver un poco más cómo funciona no solamente este sesgo de clase, sino el del desclasamiento de jóvenes a través de un proceso muy simbólico que se da en las redes sociales, que es, si me muestro, por ejemplo, con un iPhone, aun cuando esté quebrado económicamente, ya soy superior y pertenezco, y hay algo del desclase que está operando también de manera muy simbolizada. Entonces, quizás también para incorporar esta variable de cómo se crean la criminalidad mediática, simbólica, y cómo impacta también en jóvenes la pertenencia o no pertenecer a determinada conciencia de clase sobre qué intereses reales están en juego detrás del encarcelamiento de Cristina o de las últimas elecciones. Lo que también hay que decir es que ese desclasamiento ya no es en términos de acceso económico. No, claro. La crisis económica es compatible con el desclasamiento simbólico de toda una generación que vive quizás a través de eso, de poder mostrar un lápiz de labio, un rímel, un celular, una imagen que te represente que no sos tan igual como el pueblo pobre, sino que vos estás habitando otros lugares. Ese análisis de simbólico también de jóvenes es interesante, porque creo que también habla de el capitalismo en este momento, cómo es compatible profundizar una crisis económica como la que está haciendo Milei con tener compatibilidad con la principal opositora es la chorra. Claro, pero vos mirá que una de las principales críticas que le hacen a Cristina es justamente lo que estabas diciendo que se quiere que quieren ostentar, digo, cartera, celular, ropa, vestimenta. Total. No puede ser, yo digo, bueno, a mí soy una persona, para mí, a ver, cómo nos vestimos dice un montón de nosotros, digo. Pero es una elección, era una mandataria. ¿Cómo nos iba a vestir con determinadas adecuaciones, con determinados protocolos? Digo, la verdad que yo la crítica de las vestimentas y los celulares y demás no la entiendo porque... Yo creo que va más allá. Y ahí, cuando vos dijiste lo de la crítica... Es un odio. ¿Esto es capitalismo? No. Es una cuestión de que ella representa esto, lo que hablaban de la representación de qué sector de la población está representando, que es el pueblo trabajador. Lo mismo pasaba con Evita. No le perdonaban, para el pueblo era festejar que alguien de nosotros llegaba y se podía poner un tapado, y para ellos era una ofensa que esa negra, que esa puta, que tuviese algo. Y en Cristina no pueden decir, bueno, le empezaron a cuestionar si era o no era abogada. A este señor le dicen doctor y no tiene un doctorado. Digo, hay algo que tiene que ver con que ella representa el acceso de la clase trabajadora a derechos que creen que son privilegios de pocos. De clase. Digo, el ministro de clase, no de pocos, de clase. El ministro de Salud, que dijo, no pueden decir que la salud es un derecho de todos. Hay que invocarlo también, es hijo de puta. Tal cual. Me encanta, Agus, gracias. Agus hoy está afiladísima con la fecha. Muy bien, te felicitamos porque queremos... Gracias. Genial, Agus hoy. Pero es increíble el correlato, porque juzgaban las calzas de Cristina, ¿se acuerdan? Me acuerdo. Se juzgaban las calzas de Cristina, pero desarman o relativizan el maquillaje de Milei
para no darle ningún valor político. Es que para mí, y claro. ahí hay un canal interpretativo que son los medios y cómo se abona esto y dónde se desplaza esas Yo cuestiones. vengo a una cuestión que es anterior incluso o en paralelo, pero que yo lo he atravesado como zurda que soy. Esto de el famoso, bueno, son zurdos pero tienen iPhone. Claro. ¿No? Como esa Ahí vive en una villa y tiene y DirecTV. yo voy a plantear lo Claro, siguiente. tiene zapatillas. La discusión por el sistema de producción, no digo, y de paso hacemos un poco de pedagogía, ¿no? Muy marxista, Muy marxista. muy marxista. La discusión es sobre la propiedad privada de los medios de producción, no sobre la propiedad sobre objetos, ¿no? Ajá. Digo, y me parece que hay una cosa ahí que es importante remarcarla, perdón, el momento del zurdaje, pero porque me parece que tiene que ver, porque que Cristina pudiera acceder y así todos pudiéramos acceder a partir de esta construcción simbólica o muchas personas, digamos, pues digo, hay que poder discutir que hay sectores que les costó también durante esa época conseguir algunos derechos y es claro, importante sí, hacer claro. esa autocrítica. Pero absolutamente. Pero esta cuestión, por un lado, de la posibilidad, digo, y ahí está buena la comparación que hacía con Eva Perón Lore, y me parece que con varias cosas que el peronismo construyó, que tiene que ver con el derecho a las vacaciones pagas, el derecho al aguinaldo, ¿no? Digo, el turismo sindical. No van a estar en la misma posibilidad- playa que yo. Claro. Escúchame. digo, me parece que hay una cosa ahí, pero vuelvo, digo, es una cuestión de que siempre hay una cuestión de el privilegio de clase y la necesidad de sostener ese privilegio de clase porque eso implica la hegemonía del poder. No solo el privilegio de clase, las clases laburantes que consiguieron entrar al mercado que siempre los había tenido afuera, también creyeron estar del otro lado y querían pisar a otro y que no llegue ese otro con su privilegio. Ahí... Porque esa es la construcción del relato hegemónico, la alienación que te hace ver un enemigo en el de al lado. Tengo una anécdota similar a esto que me la contó una vez Atilio Borón respecto de la situación con el chavismo en Venezuela y la construcción y el reparto de viviendas, que fue una de las grandes políticas del chavismo, ¿no? De la propiedad, digo, que lo hemos tenido acá con el Procrear, digamos, también. Muchos, él estaba visitando en ese momento Venezuela, previo a alguna de las tantas elecciones, para avisar, digo, en Venezuela hay democracia, ¿no? Porque también Hay elecciones. hubo mucha discusión sobre si somos o no Venezuela, y no sé qué estos días, bueno, hay que discutirlo en otro capítulo. Otro programa sobre Pero justamente pasaba esto y lo concateno de vuelta a esto de tener algo y sentirme diferente al resto. Hay o sea, decían, no, bueno, yo ahora que ya tengo mi casa, no, bueno, ahora no, basta de más negros. Digo, ya está. A mí ya me dieron mi casa, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo le no. reparten las computadoras a negro? A mi hijo sí porque se esfuerza, pero claro. ¿a todos? Pero esta cosa de la construcción discursiva, meritocrática, Bueno. individualizante, que con la pandemia se profundizó muchísimo. Pero entonces, volviendo y ordenando un poco los puntos, y ahí te voy a pedir a ver si hay algo más de información sobre ese estudio, pero yo lo que decía era, bueno, entonces el problema sobre el encarcelamiento de Cristina tiene que ver con cuestiones vinculadas al lawfare en términos de cómo intervienen los medios de comunicación, cómo intervienen la disputa de la extrema derecha con la extrema derecha, pero también hay algo que está creciendo en nuestra sociedad y en nuestro pueblo y que tienen que ver con esta oscilación entre la falta de reconocimiento de vos decías, los medios de producción y por el otro lado la fetichización, desclasamiento de objetos que van a simbolizar a que uno no pertenece como el que está al lado al mismo punto, que estamos en dos sintonías distintas. Entonces algo también que podemos ver con el tema del encarcelamiento es como hay algo que socialmente nos vino pasando hace ya mucho tiempo y que primero
no se sintetiza en grandes relatos, sino más bien en problematizar nuestra sociedad. ¿Qué más tenés en nuestro estudio, en nuestra encuesta de referencia para debatir? Se preguntó sobre las instituciones democráticas, porque es interesante esto claro. que decís, porque en primer ¿Se lugar, habrá preguntado? la primera pregunta es la de si Cristina es inocente o es culpable. La primera es en general, no está desglosado por edades. Y hay un 53% de estos casos, que siempre son casos urbanos y general, hay que poder ver la muestra. Claro, ¿Qué ámbito? Pero habla de un 53%. Después desglosa según el voto en el balotaje, o sea, quién votó cada persona. Obviamente, quienes votaron a Javier Milei. Ese es un dato. Tira el dato que estoy mirando claro, de acá. Que es... según el voto en el balotaje, el 94,9% de los votantes en el balotaje de Milei plantean que Cristina es culpable y el 87,3% de quienes votaron a Massa en el balotaje creen que es inocente, digamos. Claramente hay una cuestión ahí ideológica. Pero después plantea dos cosas respecto de lo institucional. El nivel de acuerdo con la siguiente frase: en Argentina somos todos iguales ante la ley. Y el 56,6% plantea que están en desacuerdo con eso, ¿no? Por un lado. Perdóname, entonces, analizando esa muestra sería... Hay una subrepresentación de quienes votaron a Massa porque quienes creen que está bien condenada Cristina porque es culpable es la mayoría. ¿Cuánto es? El 94,6%. Esa persona, toda la muestra, o sea que ahí hay un sesgo. En ese sesgo no creen, o sea, quienes creen que Cristina es culpable no creen que haya igualdad ante la ley. Claro. Ok. Y después como también, para entender un poco el escenario, ¿no? Y también hay porcentajes interesantes de esto. ¿Usted cree que la justicia actuó de manera honesta o deshonesta? Es un poco más chica la muestra, es 49,2 que plantea que es honesta y 46,5 que es deshonesta, ¿no? Entonces hay ahí también una cosa respecto de cuál es la visión de las instituciones o de la división de poderes. Me parece que es algo constitutivo de la democracia burguesa liberal. Y ya te pusiste difícil de nuevo pensar en la división de poderes, en las garantías constitucionales. Claro. Es complejo. Hay que leer. Pero a mí me parece que, más allá de los datos más finos que plantea la encuesta, es algo justamente para pensar en términos de cómo construir una síntesis o un consenso respecto de este hecho tan grave o que cristaliza este proceso de estado de excepción o democracia restringida. Hay distintas como categorías en las cuales analizarlo. Fascismo en desarrollo. Fascismo en desarrollo, no, pero después vienen esos muchachos tipo Natanson que me vienen a decir, no, bueno, porque el 43, el fascismo... Bueno. Claro, pero es que están tratando de entender el fascismo con las herramientas de un siglo. Pónganse de acuerdo para mentir, por favor. Claro. Generalmente son varones que nos quieren explicar a nosotras. El que mansplaining que no entendemos nada porque somos mujeres. Claro, que la no, y pindonga. aparte... Nos empiezan a discutir que no, que ser antifascista como la marcha que construimos el 1F no, porque no es técnicamente no es fascismo. Bueno, se nota que son hombres blancos en general privilegiados, hablando ahí. No, pero volviendo, me parece que ahí hay una cuestión de, ¿cómo interpelamos al resto de la clase en este momento para poder sintetizar y construir? Y vos dijiste, deslizaste un concepto en el editorial, Albi, también, que es la cuestión de la construcción del poder popular. Claro, total. ¿No? Bueno, eso se vio el miércoles. Cuando salieron de a poco, cuando se fueron cortando algunas partes. Eso nace de las organizaciones, sociales, políticas y algunas organizaciones sindicales. Pero yo, en esto de la crisis con las instituciones y también parte del camino de cómo llegamos a esto y que esto antes no explotara de alguna forma, es ¿qué está pasando con los trabajadoras y las trabajadoras? Y con el pueblo. Cuando hablamos de poder popular, yo me voy muy atrás, y ahí, que lo hablábamos el otro día cuando estábamos en la calle,
Porque decía, bueno, hay que esperar. ¿En dónde? ¿En la calle? ¿En la parada del colectivo? En la En casa, San en la puerta de Sí. la casa de Cristina, Claro. custodiando la casa de Cristina. Obviamente. Esa fue la definición de nuestra organización, junto con los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, de estar... había algunas otras agrupaciones que acompañaban a Cristina en la sede del PJ mientras que esperaba. estaban distribuidos estratégicamente para no concentrar. Pero también yo pensaba en esto. Yo me fui al 2001, cuando no se esperó mucho de este descreimiento de la cuestión jerárquica, de la cuestión orgánica. Cuando se salió a la calle no se salió orgánicamente, se salió, y el 17 de octubre del 45 también. Digo, ¿por qué no esperamos no se esperó que Perón les pida porfio que los autorice a salir a la calle? Yo no quiero seguir esperando que alguien... Yo tengo la frase así, bien grabada, también como buena militante, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y me parece que este es un momento donde, como todo estaba tan desarmado... Vine tranquilita. Sí, porque esta semana estuve yo quiero que ustedes entiendan que vengo de transitar por un espacio donde hasta tuve que escuchar un comentario como que tenemos pibes con problemas por las vacunas, ¿no? Digo, en las escuelas. Así que imagínense que entre todo lo que hizo y robó que vaya presa, digo, imagínense que es lo más tranquila que puedo estar y todavía no asesiné a nadie, no pegué a nadie. Digo, me estoy controlando porque la verdad es que llega un momento que voy a decir, dale, sos un adulto. Y ahí me voy a algo que vos decías, Salvi, con el tema del desplazamiento de las juventudes. A mí me preocupa mucho, y yo el otro día lo decía, les cargamos un montón de cosas a las juventudes y a las niñeces, que también son responsabilidad de las personas adultas y de quienes estamos también a cargo de las formaciones, no por cargarnos a los docentes, pero las madres, los padres, la familia, los docentes, todos los que estamos en roles a cargo de algo. Es una responsabilidad nuestra también que esas juventudes no tengan claro de dónde vienen las cosas. Totalmente. Y el desplazamiento va más allá. Una vez una compañera me dijo, yo no soy trabajadora, soy profesional, una colega docente. Y yo le dije, ¿sos la dueña de los medios de producción o trabajas por un salario? Se puso marxista también. Y me dijo, bueno, si sos una asalariada, sos una clase trabajadora, le dije. No tenía mucho más que discutir. Así yo suelo ponerme, pero no tanto como usted, compañera. Pero digo, hay algo de la discusión que vuelvo a lo irracional, ¿no? Que tiene que ver con aspiro a hacer tal cosa, pero cuando yo llego, que estuve afuera, no quiero que el otro llegue, porque si no siento que sigo siendo parte de ese otro que yo no quiero ser. Sí. Y una cosa más que quería decir antes, que me quedó algo que dijo Juli, que tenía que ver no solo con el rol de la clase que representamos y de esto sino porque además es mujer. Sí. Y en este contexto a Cristina no solo se le pegó por representar a la clase trabajadora, sino por representar a una mujer con poder, con carácter, porque esto que decían, que era altanera, que era esto... Claro, porque los muchachos que nos gobernaron después de ella y ahora son retranca, palanca y son amables y piden todo porfi. Hay que invocarlo también, es hijo de puta. Sí, yo voy por esas, todo el tiempo. Gracias. Representa, perdón. Yo quiero destacar el nivel de salud mental que hay en este país. Totalmente. No, me parece que es más allá, y ahí me pongo refeminista, que tiene que ver con esto. Nosotros tuvimos... a una Chiche Dualde diciendo que la mujer tenía que estar en la casa y que ella acompañaba al marido, que ocupó una banca. Tenemos mujeres diciendo no comparándonos con perras con la ley del aborto. Hay algo que tiene que ver con esto de volver atrás. Tenemos a mi amigo Berti, que siempre nombra las mujeres que vuelvan a la casa, hacer la culpa de la baja de natalidad. No es que ellos son, no lo voy a decir. No es que ellos son intocables, sino es culpa nuestra que queremos tener un... A mí, perdón, quiero hacer un último enganche con esto último que decía Lore porque me quedó. Y es, después de un proceso de mucha discusión y mucho debate en el movimiento feminista durante todos estos años, muchos, cómo el movimiento ahora sí abraza, como siempre debería ser, abraza a alguien que incluso... no se considera feminista a sí misma.
como es el caso de Cristina. Digo, el movimiento ha salido en estas últimas días, digo, desde el Ni Una Menos, desde las organizaciones, desde los espacios de géneros de las instituciones, desde referentas de los movimientos feministas y transfeministas, a denunciar esta proscripción, a poder relacionar estas cuestiones, a nombrarla a Cristina, que es algo que veníamos charlando en privado también. Miriam Bregman en el PJ. Y sobre todo esto, digo, pensar que nosotras y nosotres abrazamos y acompañamos incluso a alguien que no ha sido, digo, más allá de sí, políticas que han sido feministas y que han traído derechos, como fue la ley de identidad de género, entre otras, ¿no? El matrimonio igualitario. Pero, digo, y que fueron reconocidas a partir de una militancia, de un trabajo y de una lucha de esos sectores, ¿sí? Y que ha sido tomado y bien tomado por quien eso, ¿no? Se consideraba a sí misma una feminista en su momento. Y eso es importante también de remarcarlo, ¿no? ¿En serio? Sí, yo quizás como para volver a ordenar un poco esta segunda parte, ya donde estamos viendo qué pasó a partir de estos temas, uno de los puntos que me parece para destacar es algo que lo mencionaban ustedes, que es entonces que problematizar el efecto social que tiene hoy poder pensar las cuestiones de clase y desplazamientos simbólicos, que no son solo efectos mediáticos, sino también son, digamos, una problemática que nos tenemos que hacer cargo como sociedad. Ahí yo lo que agregaría sería algo que dijiste vos, Lorena, porque era en el sentido en el que lo decíamos, pero está bien por si alguien lo interpretó mal, que fue decir, esto no es sobre los jóvenes, esto es sobre la evidencia, donde se evidencia allí un problema social que vos mencionaste, viene ya de arrastre hace muchos años, que es qué lectura, que la situación económica, ya sea favorable o desfavorable, no representa una conciencia de clase, ni de disputas, ni de escenarios de poder. Claramente no representa. Por eso hoy Cristina está presa, Cristina está proscripta de la política, Cristina es tildada de chorra y Milei no. Y esto es impresionante que suceda al mismo tiempo. Digo eso porque lo que trae también es la cuestión de la problemática social que tenemos como sociedad argentina, no como la sociedad ni las desigualdades, sino la nuestra, la que de nuestro pueblo. Y vos decías algo que con una pregunta, esta es la segunda parte de este punto, que era, bueno, y ahora ¿cómo encaramos este contexto político y trayendo al presente? Y si bien más allá de la masividad de la movilización hacia la defensa de Cristina, y digo eso corriendo el análisis sobre los números, cuánta gente participó en estos días, lo que sí me parece es que dos cosas ahí. Uno es un análisis, entonces, si no es cuantitativo, va a ser cualitativo. Y lo cualitativo en dos puntos. Uno tiene que ver con, esto para mí no es, digamos, el 45 ni ningún otro, pero lo que sí es realmente creo que quienes tienen que encabezar hoy el liderazgo de hacer visible esta problemática política de la democracia, del poder judicial, de los medios de comunicación, del poder real gobernando a través de Milei, creo que tiene que ser los liderazgos políticos y las representaciones sociales. Entonces creo que no es tiempo quizás de masividad, sino del inicio, no porque no quiera, sino no es tiempo de masividad porque no hay masividad, es decir, no hay número, pero lo que sí tiene que haber es calidad en esa representación. Entonces,
es simbólicamente significativo que Miriam Bregman esté con Cristina. Es importante que todos nuestros líderes políticos y sociales hoy puedan tener esta conciencia que también se problematice en nuestra sociedad. Y en este punto, quiero traer otra vuelta, que es, entonces, es tiempo también de esto, pero creo que no hay que descuidar lo que pasa debajo de la alfombra con un escenario como este. Total. Mientras tanto, las elecciones y las campañas se siguen armando y, hoy, para un año electoral de medio término, que los candidatos de Milei sean los más votados es un dato brutal para una sociedad que crea cada vez más desigualdad y desmiembra más las cuestiones económicas. Una cosa que me parece muy interesante de lo que dijiste, a mí me parece que es muy interesante que haya una reunión de todo el arco de dirigentes y dirigentas, de todos de las organizaciones territoriales, de los partidos políticos, de los frentes. Lo que sí quiero esto decirlo, por un lado está buenísimo y es lo que tenía que haber pasado mucho antes, cuando qué triste que hayamos tenido que tener a Cristina proscripta para que esto suceda, cuando tenemos 1 año y medio de pérdida de derechos, de pérdida del escenario democrático y de mucha gente muriéndose de hambre. Me parece que esto es una alerta y que estaría buenísimo no tener que volver a esperar tanto para que el arco político... Un paréntesis, porque vos mencionaste algo, Anto, que era el feminismo salió a bancar a Cristina, a pesar de que ella no dijo que era feminista, y dijo no soy feminista explícitamente. Pero también yo ahí agregaría, esto costó una vida, al menos una vida, ¿no? Sí. Porque llevó mucho tiempo, por supuesto, antes de que esto suceda. Y quizás, en tus palabras, la lección aprendida es que no pase tanto tiempo para reconocernos. Que tenemos que unirnos cuando hay dónde tenemos que estar. Y lo digo también en el lado B, no solo del feminismo, sino también de la dirigencia política, que salieron muchos dirigentes a criticar, no solamente a Cristina, sino salieron audios y todo un contexto político muy complejo, que aprovechan el escenario de ataque para jugar la interna partidaria. Totalmente. Eso es totalmente, me parece que ahí lo que deberíamos no esperar, sino accionar desde los lugares que tenemos, ¿no? Y de dar las discusiones en los espacios y en las organizaciones que tenemos. No quiero decir, hacer pedagogía, ¿no? Pero sí. Un poco sí y un poco es lograr... A ver, ¿cómo decirlo para que se entienda? Tengo la idea, pero la estoy construyendo mientras la dialogo. No sabemos si va a salir como suena en mi cabeza. Claro. No, esta cuestión de ya hace mucho, sí, que por lo menos hay un gran sector de la población que sí está organizada, que sí tiene niveles de conciencia, más, menos, pero que tiene esta cuestión de... Y me parece que también estuvo presente la semana pasada durante las movilizaciones del 4J o de la movilización del 4J, como esta necesidad de articular, coordinar, juntar, aunar. Y me parece que ahí la discusión que tenemos que llevar adelante es que la proscripción y el encarcelamiento de Cristina es la otra cara de la misma moneda del ajuste, de la represión, totalmente, del capitalismo en crisis, pero absoluta, ¿sí? De la necesidad de la maximización. Y también entender eso por un lado, y entender también que en esta fase, y esto sí a nivel internacional, y también es para charlarlo quizás en otros programas, en este estadio del capitalismo, las democracias burguesas tampoco les sirven. Los estados-nación no les sirven a este nivel de capitalismo transnacionalizado. Y
Y las democracias liberales, por eso digo, y lo planteo así porque muchas formamos parte de organizaciones que son críticas con los límites de las democracias liberales, pero entendemos que costó mucho recuperar esto, ¿no? Como un piso y no como techo, que es lo único que estas democracias liberales también son lo único que sostienen los estados-nación. ¿No? En la expoliación de los recursos, digo, y eso es lo que está intentando también Javier Milei, digo, porque el ajuste, la represión y toda la eliminación de todas las conquistas sociales tiene que ver con la necesidad de reventar todo lo que se pueda para que se lo lleven. Para que se lo lleven los mismos de siempre. ¿Qué es esto? Digo, que está en un nivel de transnacionalización tan, digo, Elon Musk, todas esas personas, ¿no? Sí. Lo individualizo porque es el que más se conoce, el más mediático, digo, pero así hay un montón que no conocemos. Pero hay una cuestión, de todo lo que viene de Silicon Valley y demás, digo, de expoliación absoluta de recursos, y eso ya la democracia liberal no se los garantiza tampoco. Sí, yo ahí lo que me gustaría quizás para ir dándole un cierre a nuestro bloque, porque si no que podemos además seguir. Sí, pero fue bien interesante realmente, o por lo menos para nosotras que lo estamos intentando también pensar desde nosotras. No, un punto que me parece que lo trajiste y creo que también hay que subrayarlo entonces es que nuestra dirigencia tiene que estar alineada con este problema, es decir, poder nombrar a Cristina y nombrar la implicancia de la proscripción política, del poder judicial y mediático, pero en esta punta que vos decías del escenario internacional, lo que también estamos viendo en las últimas semanas, y no quiere decir que esto sea síntoma de buen augurio, sino de que realmente, digamos, hay que encadenar estos hechos, es, por ejemplo, frente a la represión del gobierno de Trump a los migrantes en Los Ángeles, el gobernador de California sale a decirle a Trump que, digamos, no solamente que ellos tienen aportes federales más altos, sino que no se meta con sus ciudadanos que sostienen la economía de California y todo esto. Me parece que esa respuesta política que se está dando ahora hace 2 meses era impensada porque parecía que era un poder absoluto del fascismo. Y una cosa más reciente que yo quiero destacar también en el escenario internacional son 2 cosas. Uno es lo de Reino Unido, frente también a un gobierno que no era el extremo fascismo, que era más digamos el laborista, salieron también ahora a anunciar, vos mencionabas viviendas sociales, el mayor plan de construcción de viviendas sociales que va a llevar Inglaterra ahora adelante, lo anunciaron recientemente. Es decir, se empieza a ver quizás que determinados sectores empiezan a dar respuesta a esto que era el absoluto fascismo, el crecimiento del absoluto fascismo. Y el último dato que también quiero destacar, que me parece que va también por Reino Unido, pero principalmente más liderado por España, es empezar a contestar y a pronunciarse acerca del genocidio a Palestina. Cada vez más crece esto. Entonces, lo que quiero decir con esto es, entonces, en el escenario local se trata de nombrar a Cristina, de defender toda la causa de Cristina y la proscripción política, atacando al poder judicial y mediático y político, pero no dejar de hacer política en contra del fascismo. No olvidarnos que estamos en un escenario de gobierno de la extrema derecha fascista que nos viene a aniquilar a cada una y a cada uno de nosotros y empobrecer a todo nuestro pueblo. Entonces digo, agenda también sobre esto, y creo que es un poco una agenda global, una agenda global, pero una agenda local de contestarle a Milei, o sea, que no has dejado de hacer política. Nos da una agenda. ¿Qué no? No, me parece que hay algo en esto que decís, Salvi, que nos permite construir, que me parece que es parte de la deuda de este año y medio, de construir una agenda, ¿no? De construir
una posible ofensiva tomando esto, ¿no? De poder, bueno, tenemos esta agenda, poder aunar las cuestiones y a partir de ahí empezar a trabajar en pos de esa agenda, ¿no? Que tiene que dejar un poco de lado algunas discusiones claramente de contradicciones secundarias y empezar a operar sobre estas contradicciones principales que tiene que ver, y vuelvo a decirlo, como lo decías vos bien, bueno, de ir contra el fascismo. De que esto que está pasando es fascismo. Es fascismo. Y que tenemos que trabajar mucho, militar mucho, de manera mancomunada para poder frenar esta situación, digamos. Claro. ¿no? Y es fundamental. Y no perder de vista que todo este tipo de cosas que son gravísimas a nivel institucional, además también tiene que ver esto, lo económico está detrás. Y vos decías hoy el capitalismo en crisis. Y pensemos en lo que está pasando económicamente en el país. Estamos saliendo a pedir préstamos con bonos a corto plazo, es un alquiler de dólares para pagar más dólares, y después la deuda la seguimos pagando los cuerpos de los laburantes y de nuestras pibas y de nuestros pibes. Y estamos entregando los recursos. Digo, me parece que eso también es todo parte de la misma cuestión de esta agenda. Entonces, a por ello. Por ello, y que sea la chispa que incendie la pradera, diría. Proverbio, qué poético. Fue tomado por Mao. Y vos decís que me gustas, que lo nuestro sabe mal y que es nuestra condena. Tus ojos verdes y tu hablar, tu tonta frialdad me deja sin respuesta. No me digas que es verdad, que el aire está cambiando, que al principio no hay final, pero ya está llegando. Y cuando salga la verdad, no sé qué pasará. Tal vez estemos lejos, te miro fijo y me miras, no sé en qué pensarás, sos mi mejor misterio. Y aunque todo salga mal, o si esto es pasajero, la verdad es que al final lo nuestro será eterno. Noches en tu cuarto, charlas sin descanso. tus ojos tan dulces, y vos decís que me gustas, que lo nuestro sabe mal y que es nuestra condena. No me digas que es verdad, que el aire está cambiando, que al principio no hay final, pero ya está llegando. No me digas que es verdad, que el aire está cambiando, que al principio no hay final, pero ya está llegando. La escuela pública enseña, resiste y sueña. Radio UTE. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 10% de descuento en Parrilla Los Cabritos. Lleva tu carnet o tu recibo de sueldo. Juan Bautista Alberdi, 6161 o comunicate al 4686-3053. Un cero a la izquierda. Todos los miércoles de 18 a 19 horas. Con la conducción de Fernando Proto. Yo quiero estar a la izquierda del cero. Secretaría Gremial. Temas generales y descargos. Lunes a viernes de 16 a 19 horas. Salarios.
Martes, miércoles y jueves, de 14 a 19 horas. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. Centro de Pie. 20% de descuentos en artículos de fabricación propia. 10% de descuento en artículos y alquileres de productos ortopédicos. Comunicate al 4686-6393. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas. Sábados, de 9 a 13. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Se te apaga la parrilla, hermano. Soltá los mandatos y guardá lo útil. La Mochi de la ESI. Bueno, estamos encendidas en la radio hoy. Exacto. Como para ¿no? Como para no estar... Con la semanita que tuvimos tranquila. Tranquila, todo tranquilo, pero bueno. Tiempo de mochila. Tiempo de mochi. A ver qué leemos. Y ya que hablamos de ¿Qué hacemos? mujeres, persecución, política, feminismo, ¿no? Como hoy estaba pensando en casa y entonces dije... Y la perspectiva de clase. Y la perspectiva de clase y la de raza. Las interseccionalidades. Y la interseccionalidad del feminismo. Traje a la gran Angela Davis. Hacemos aplauso. Que es una gran, no solo teórica, por supuesto, sino una gran militante, histórica, una luchadora. Luchó toda su vida, estadounidense ella, parte de las Panteras Negras en su momento, del Partido Comunista de Estados Unidos también, marxista ella, mucho zurda. Mujer, ¿no? Negra, con un afro, siempre mantuvo un afro. Maravilloso. Es en el grupo de WhatsApp con mis dos mejores amigas. Es la foto del grupo de WhatsApp. Es ella con un pañuelo de la campaña del aborto. Ah, claro. Cuando vino a la Argentina. Cuando vino a la Argentina las últimas veces. Y traigo justamente esto, digo, traje 2 libros de ella. Pero ¿vos la leíste mucho a ella? Yo la leí además mucho. De estos 2 libros, digo. Y sí, y la sigo en conferencias. Siempre. Me parece que hay un gran material audiovisual de entrevistas de ellas. De hecho, ¿hay algo que quieras recomendarnos al pasar? Así yo de recomiendo YouTube? Fuertemente en YouTube las entrevistas que le hacen a ella en la cárcel. ¿Del año? 60. Una joven Angela Davis. Una joven Angela Davis, y el primer libro que traigo está relacionado con eso porque es la autobiografía que ella escribe a sus 28 años. Qué bella. Qué bella es. Hermosa. Qué bella. Sí, ese afro. Coincide con esa foto la época en donde ella escribe su autobiografía. Exactamente. ¿De qué versa? Bueno, básicamente ella la escribe aproximadamente antes de cumplir los 30 años, en donde ella ya había estado encarcelada. Y va en un periodo entre los 60 y los 70, digamos, una autobiografía relacionada a su militancia política, ¿sí? No es una autobiografía de estas románticas o el género biográfico o autobiográfico que tiene mucho que ver con el romanticismo. Y lo que hace justamente es relacionar su situación particular. Esa justo es la edición que tengo yo, que es hermosa, de Capitán Swing. Con un hermoso prólogo también respecto de la importancia del relato y del testimonio de Ángela. Lo que hace es hablar de su vida y de su trayectoria en el medio de una década absolutamente efervescente dentro de los Estados Unidos, porque había conflictos externos y conflictos internos. Estamos hablando de un periodo de Guerra Fría, estamos hablando de un imperio norteamericano perdiendo la guerra con Vietnam, ¿no? Contra el Vietcong, que termina finalmente perdiendo una de las pocas veces que el imperio norteamericano no logró su objetivo. La lucha en solidaridad, y esto lo relaciona con lo que decías vos, Albi, hace un ratito, de Palestina, el genocidio palestino, ¿no? El proceso de solidaridad internacional con Vietnam y con la resistencia vietnamita, y la efervescencia también de la política interna de los Estados Unidos con el ascenso de los Panteras Negras, de distintas organizaciones de izquierda que fueron empezaron a disputar y a discutir la política interior. Y es interesante también en ese sentido poder pensar, bueno, cómo una mujer negra
llega a lugares importantes en la toma de decisiones también, ¿no? Y cómo, particularmente a partir de eso, es perseguida de una forma particular. Y digo, su encarcelamiento, obviamente, con falsas acusaciones de, les digo, secuestro, conspiración, asesinato. Digo, hay como una... Qué prolífera. Y la verdad que es muy interesante en ese sentido, por eso lo engancho con las entrevistas que se le hacen a ella en la cárcel, muy interesantes para escucharla, porque aparte es muy clara, tiene una pluma impecable para poder analizarlo, y es justamente en este periodo donde ella empieza a escribir sus memorias y su autobiografía y su paso también por la cárcel y cómo se organizaba dentro de la cárcel también para algunas situaciones particulares. Y me retrotrajo esto, digo, la discusión respecto de la proscripción y del encarcelamiento, el posible encarcelamiento de Cristina. Bueno, me trajo rápidamente a, bueno, qué otras grandes militantes a nivel internacional podía traer hoy para charlar, y Ángela se me vino muy rápido. En este primer libro. Qué interesante realmente. Sí, porque a mí, voy a decir esto, el género autobiográfico me gusta, además, porque es esto, porque digo, las autobiografías o las biografías bien escritas tienen esta idea de relacionar la experiencia personal con el proceso social, cultural y político de una época, ¿no? Y es una forma de acercarse a ese proceso cultural, social y político. Digo, ya hay muchas cosas que poder entender también la sociedad. No hay eventos aislados. No, claro, y también la relación individuo-proceso. Claro. Digo, porque a veces cuando nosotras y nosotros leemos los grandes libros de análisis y demás, los procesos a veces parece que fueran hechos por esto que habías dicho antes, ¿no? De la sociedad. Claro. No, la sociedad tiene individuos e individuas e individuos que son quienes construyen permanentemente esa trayectoria, digamos, y esas posibilidades de transformación. Entonces, la joven Angela Davis, para poder analizar el contexto también de las implicancias de las mujeres criminalizadas y en tono autobiográfico. Exacto. Excelente recomendación. Y la segunda recomendación... Ángela Davis, muy joven en comparación con Cristina. Claro, sí, bueno, pero también los procesos eran distintos. Y también las épocas, la situación. Sí, pero pensaba en las edades, digo. Y antes de que vengas con la otra recomendación, que es más dura, pero... esto que vos decías de las autobiografías, a mí me parece interesante pensar cuántas biografías hechas por otros hay de mujeres importantes que den cuenta realmente de lo valioso del aporte de las mujeres. Porque digo, esto de la autobiografía es súper interesante, lo que vos decís, la biografía y la autobiografía, un género posicionado en ese contexto, en ese momento, y en todas las vivencias que trae aparejado. Me parece que eso también es algo que tenemos que sostener y que trabajar. Digo, esto también nos convoca a los docentes a pensar cuando trabajamos biografías y autobiografía, historizar sobre cuántas hay de mujeres y de hombres, como lo hacemos con los géneros literarios. Sí, yo pienso, digo, Nati en su momento trajo, digo, la Berkins también, digo, ¿cuántas sobre trabas hay? ¿No? Sí, bueno, esa no es una biografía, es la escritura sobre la vida sobre de... la vida. Pero sería muy interesante, ¿no? Sí, la construcción de esas biografías. Sí. Ya le di la tarea, que ahora viene aparte del cumpleaños, nos dijeron hoy, sería el cumpleaños de Loana. Sí. La segunda recomendación, también de Ángela Davis, pero ahí ya un material puro, duro, teórico, que es Mujer, Raza y Clase. Claro. Ese es el título. El libro más famoso. Es obviamente el libro más famoso. Se la conoce a Angela Davis a partir de este libro. Ahí tenemos, por ejemplo, al lado se ve Tapa la y imagen tapa y contratapa, y además eso, ¿no? De cuando estaba buscada por el FBI, porque además de todo, digo, linkeando con la autobiografía, también, digo, perseguida, clandestina, digo, no todos los momentos fueron de
de posibilidad pública. Y en su biografía, ¿en qué etapa de su vida escribe este libro? Ella lo escribe muy joven, apenas sale de la cárcel, de una de las veces. ¿Y de qué año es el libro, más o menos? ¿No? También. No, tenía 28 años, así Ay, que sí, por eso, 70s. Sí, eso fue. Y en los 70 escribe sobre las mujeres, la clase y la raza. También, sí. Mira, y todavía hoy la cuestión de la interseccionalidad las tenemos que seguir repitiendo y sin poder. Por eso lo traigo, pues justamente digo, bueno, esto, ¿no? Y me parece que nosotras en el programa lo traemos permanentemente, la cuestión de la interseccionalidad, pensar, bueno, acá no podemos hablar de raza en términos de lo que sucede en Estados Unidos. Del 74. 74, ahí está, perfecto. Gracias Agus, con el número exacto. Tenía 28 años en el 74. Justamente esto, ¿no? De poder pensar también. Lo que nos sirve es como herramienta también de poder analizar la cuestión de raza en nuestro país y en nuestras tierras, esto de la identidad marrón. Total. ¿No? Como poder pensar cuáles son, por un lado, obviamente las cuestiones de cada una de las cosas y cómo eso se relaciona y cómo una mujer negra no tenía las mismas posibilidades ni los derechos que una mujer blanca, incluso en Estados Unidos, digamos. Sí. ¿No? Como... En el escenario norteamericano se va mucho sobre afrodescendientes. Exacto. Y pero bueno, con los años se fue viendo que digamos esa es brutal, miren, realmente, perdón por la intervención medio alocada, pero es brutal, porque vos encontrás hoy en Estados Unidos formularios donde tenés que declarar cuál es tu etnia. Exacto. O sea, imagínense si no estructura una sociedad, de una ciudad, una nación que genere imperio y una racialización sobre la blanquitud, que tengas que declarar tu etnia en formularios oficiales. Imagínate que te digan, pasa hoy. Y hablamos de que no es fascismo y ahí cuando vos lo decís, me voy a Hitler, ¿no? A ver si no tenías un antepasado judío en tu línea de... Pero aparte convengamos la cuestión de la raza en Estados Unidos, digo... Hubo esclavitud hasta el siglo XX, esclavitud legal hasta el siglo XX. Pero, compañeras, estos formularios son requerimientos estatales para poder desagregar, así como desagregamos grupos etarios, pueden desagregar grupos étnicos. Claro. Y bueno, esto lo que decía era... digamos, la agenda afrodescendiente en contra de la agenda antirracista afrodescendiente y negra en Estados Unidos ha sido la herramienta más poderosa también para poder denunciar esos procesos. Y por eso me parecía importante. Exactamente. Y en América Latina, sin duda, también tenemos que poner que nuestros pueblos originarios son esa herramienta poderosa para denunciar la blanquitud, el emblanquecimiento estatal y la implicancia en nuestra sociedad. Exacto. En ese contexto, estas variables, estas intersecciones, en la coyuntura de hoy, ¿qué nos aporta? Bueno, esto justamente, ¿no? De poder pensar, por un lado, la cuestión de la explotación de las mujeres, ¿no? Y de las disidencias. Digo, a mí me parece que la cuestión que ella incorpora sobre la interseccionalidad de raza es algo que en Argentina todavía es muy difícil de imponer en las discusiones, ¿no? Y hoy lo hablábamos más temprano, ¿no? La cuestión de la identidad marrón, ¿cuántas somos marronas o no somos marronas? Y dónde estamos a partir de esa cuestión. Digo, que eso no se habla en la Argentina. Sí. ¿No? Cuando se habla, ¿no? No se habla de, bueno, qué porcentaje, qué tipo de trabajo accedemos, si somos blancas o no lo somos, a qué tipo de estudios, cómo nos ve la sociedad, a dónde llegamos, a dónde no llegamos. Digo, me parece que hay un montón de... ¿Cómo te atienden en una guardia según? Sí.
el porte de cabello, de cara, de rasgo. Me parece que es un aporte que es fundamental para poder trasladar, digo, de raza negra a la cuestión marrona en nuestro país. Leído hoy este libro, ¿a vos te parece que te aportó conceptos? Sí, aparte ella lo que hace es una historización, obviamente, de interseccionando estas tres cuestiones desde la cuestión de la esclavitud, la abolición de la esclavitud, la lucha por el sufragismo, la cuestión también de la segregación racial y cómo se batalló a partir de esa cuestión, cuáles son los trabajos que las mujeres negras, a las cuales las mujeres negras acceden y a cuáles no. Digo, hay una cuestión que me parece que si podemos traducirlo a nuestra realidad, obviamente sin tomarlo mecánicamente, es un elemento que nos da más herramientas para esto que hablábamos antes de construir una agenda que nos permita ponerlo en evidencia primero y poder operar a partir de esas cuestiones. Así que nada, esos fueron mis recomendaciones. Muy en horario, me parece que estamos sumamente muy pertinente. Exacto. Bueno, fue un programa rápido, pero fue para nosotras, se nos pasó volando, pero también necesario también, es un programa necesario en un momento donde tenemos que pensar desde nuestras coyunturas, desde nuestras biografías, desde nuestros acuerdos, cómo seguir adelante en un país que cada vez reduce más la libertad real. Donde realmente quienes perdemos es el pueblo, ¿no? Y donde cada vez estamos volviendo más atrás a esas situaciones, ¿no? Digo, en términos de derechos, de diversidades, de niñeces, de mujeres. Perdón, me voy a tomar un atrevimiento así como me hiciste acordar. Ay, bien, digo, hay una serie, una miniserie en Netflix del 2020. No, porque me iba a tocar más una peligroso. teta. Claro, no. me voy a tomar un atrevimiento. ¿Me puedo tocar? No, que se llama Madame C.J. Walker, que es una mujer hecha a sí misma. Se llama la serie, es una miniserie del 2020, que habla de la historia de esta mujer negra que trabajaba en una casa de familia, lavando, digo, a dónde accedían, y cómo ella construye, y de hecho el nombre que tiene ella es el del marido. Pero todo lo que va pasando y por dónde tiene que transcurrir y el lugar que ocupa el marido y el lugar, digo, es una serie porque es la vida, está basada en una historia real, que tiene que ver también con una época difícil, no solo para las mujeres negras. Y ahí cuando dijiste eso se me vino esa serie a la cabeza, que es fuerte, por ahí está muy hollywoodizada algunas cosas, pero si vos la mirás en detalle es potente para ver esto de las interseccionalidades. O sea que nuestra Mochi de hoy tiene 3. 2 de Angela Davis, que es géneros, mujer, raza, clase y raza. Clase y raza, y la autobiografía. Y por tercera, ¿cómo se llama? La miniserie se llama Madame C.J. Walker. Una mujer hecha a sí misma, en Netflix. Es una miniserie que debe tener 4 o 5 capítulos por ahí. Perfecto. Como para el fin de largo. Sí. Para este fin de lluvia. Lluvioso. Me encanta. Hacemos eso. Bueno, compañeras, nos vemos el próximo viernes. Un gustazo volver a estar en contacto con Bienvenida nuevamente. Energizada. Buen fin de compañeras y a organizarnos. Sí, a organizar. Me gusta que nos vayamos así. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Andate a tu casa y ponete a laburar. Yo soy son de remolino galopando en el Gredal. Soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más. Que no nos falte ESI. Nos encontramos en este espacio de aprendizaje cada viernes de 17 a 19 horas. Soy duro como el quebracho, muero por este lugar.